buenas tardes, un saludo. Siempre a las 3 de la tarde desde el estudio multimedial tratamos un tema a debate. Es a la hora de Lola y por sobre todas las cosas me interesa que hoy es el Día Internacional de los Museos. Y por eso el tema de debate tiene que ver con que si en Cuba, en nuestra patria, donde hemos luchado por defender un sistema institucional y donde tenemos toda esta cantidad de museos hoy que atienden, tienen las puertas abiertas a los niños, reciben a adolescentes y jóvenes, hacen trabajos con la tercera edad, en esta tierra tan bendita para nosotros, existe en todas partes la misma conciencia de por qué hay que defender el patrimonio de esta manera. Bueno, pues aquí en plano general, gracias Nilka, tengo a 3 expertos que tienen que ver con la lucha por defender y proteger sobre todas las cosas ese patrimonio en nuestros museos. Y por eso yo quería saber, hoy por hoy, además de la felicitación a nuestros trabajadores de los museos, ¿hay en todas partes la misma conciencia? Bueno, absolutamente existe la conciencia de protección, de cuidado, de responsabilidad de todas las personas que trabajan en un museo. Históricamente es uno de las instituciones culturales, una de las instituciones culturales que menos movimiento tiene de personal. La gente permanece años, permanece por 20, 30 años dentro de los museos porque aman esa profesión y están conscientes de la necesidad de proteger ese patrimonio. El nivel de asimilación por parte de otros actores de la comunidad con respecto a eso varía de territorio en territorio. Hay municipios y provincias o territorios más generales o regiones donde se ocupan y preocupan más por este patrimonio. Y eso se puede apreciar cuando se tiene que cerrar un museo, se ve la preocupación de estos actores sociales o gubernamentales por lograr que rápidamente estos museos vuelvan a entrar en un servicio pleno para la población y para la comunidad. Y esto es de vital importancia porque nuestros museos están instalados en inmuebles viejos, en inmuebles que tuvieron un valor o tienen un valor agregado histórico, porque en ellos aconteció un hecho importante o porque vivieron personalidades. Y al pasar de los tiempos estos inmuebles se deterioran. Por lo tanto, la primera afectación que hay es el deterioro físico que tienen los inmuebles. Y después, por supuesto, las condiciones que le provocan el inmueble hacen que la colección sufra dentro de su conservación. Eso también es otro problema. Yo lo sé porque como director provincial de cultura en Oquín tengo que ver con la Periquera, ¿no? Con ese edificio enorme donde fuimos, como decía y como convoca nuestro presidente, quitándole un pedacito al problema, ¿no? Cada año un poco más, un poco más, un poco más, y todavía falta porque estamos hablando de un edificio enorme que prácticamente toma una manzana completa. Por eso yo le quería preguntar, ¿cuántos museos tenemos cerrados hoy? ¿Cuál es la percepción de ustedes sobre este tema que traemos a debate? Bueno, el país tiene en estos momentos 340 museos en general y hay 63 museos cerrados. De esos 63 hay posibilidades que 3 o 4 en esta fecha de hoy, en el día 18 de mayo, estén reincorporándose de nuevo al sistema museal del país completamente abiertos. ¿Podemos mencionarlo? Bueno, está el Museo Municipal de Río de Cauto, está el Museo Municipal de San José, perdón. Está el Museo Municipal que prontamente va a salir del Cotorro, que estaba programado salir hoy, pero bueno, va a salir pronto. Y hay 2 museos en Ciego de Ávila ya prácticamente listos para hacer su reapertura, el Museo Municipal de Florencia y el Museo Municipal de Venezuela. Decir que casi hay 280 museos funcionando hoy, ¿no? Es una red verdaderamente grande, enorme. Por eso es la pregunta de si en todas partes lo defendemos igual. ¿Qué piensa usted? Yo creo que eso depende también de la identidad que tengan la comunidad hacia el museo.
porque el museo al final forma parte de la comunidad y es quien lo reconoce. Y el sentido que la comunidad y la presión que la comunidad haga sobre el gobierno, sobre el municipio, va a influir en que abran o no un museo. A veces está cerrado por ejemplo, hay un museo al cual le cayó en una esquina un rayo. Eso se podía haber resuelto con un saco de cemento. Exacto. Pero se va dejando y realmente llegas a tener una sala cerrada. Y se llega a comprometer más el inmueble hasta que tienes que cerrarlo parcialmente, que es que no tiene todas sus salas en funcionamiento. En el mundo de los teatristas se dice que teatro cerrado por cualquier cerrón Exacto. es teatro derrumbado. Exacto. No se puede decir lo mismo que el museo. Sí, al final se trata de no cerrar el museo y los directores hacen lo posible por no cerrarlo. Incluso van cerrando salas, van cerrando algunas salas y van pasando hacia otras donde no haya ningún tipo de peligro ni para la colección ni para el personal. Pero si no se interviene rápidamente, el deterioro va a ir incrementándose y al final va a haber que cerrarlo completamente. Y entonces hay municipios que sí responden muy rápido, que tienen otros recursos, hay municipios más pobres que el porcentaje que le dan para poderlo restaurar no es tan elevado y realmente en estos momentos todo se ha encarecido muchísimo y no es solamente abrir el museo porque el inmueble lo pueda reparar, sino que la parte de la museografía lleva un considerable aporte porque no es muy económico y eso influye también. Usted llega a un museo y lo ve atractivo con una museografía, un diseño que sea actualizado, que sea interactivo y lo atrae más. Tienes un logro ahí a un diseño ya de los años 80, un diseño más de los 90, hay que irlo renovando, pero la comunidad es el ente decisor muchísimas veces y la presión que haga sobre las autoridades de ese municipio para que el museo se mantenga abierto. Y esa es la labor siempre de gestor de la cultura, buscar la alternativa, no darse por derrotado. Usted lo está oyendo aquí justo en el día en que hay 3 o 4 museos más que vuelven a pasar a la lista de los que están activos. Y así tiene que ser en cada sitio, en cada territorio. Estamos en la hora de Lola y tengo todavía muchas preguntas que hacer. Transición y seguimos. Trabajo que se ha hecho. Ajá, claro que sí. Yo te decía que claro que lo vamos a vincular. Verás en unos minuticos. Pero cuán importante es este asunto de cuánto depende de quien está efectivamente decidiendo incluso en la cultura, ¿no? Si tiene ese tipo de preparación, de formación. Ustedes son personas que han dedicado ¿cuántos años de su vida a esta labor? Bueno, yo 42 años. Inicié mi trabajo precisamente en un museo. Trabajé en un museo municipal de la provincia de Las Tunas, del municipio de Puerto Padre, y ya son 42 años de trabajo, 42 años dedicado a entender que es una de las instituciones más lindas que hay dentro de la cultura, porque es una institución que no solo preserva lo que es de todo, sino que en ella resguarda la historia, los comportamientos, las maneras de expresarse, las maneras de creer, sobre todo en la medida que se han incluido ya a la actividad de los museos nuevas visiones de patrimonio. Cuando empecé en el año 82, la visión del patrimonio que existía en el país no es la misma que hay ahora. Y ya nosotros incluimos en nuestros museos el patrimonio subacuático, el patrimonio inmueble, el patrimonio natural y el patrimonio arqueológico. Y en un sentido más amplio se logra comprender todas las acciones más importantes que tienen que ver con la cultura, de una manera u otra, tienen una referencia en los museos. Y me parece que es un trabajo muy, muy agradecido. Y ya te comentaba que esas personas que trabajan en los museos tienen un sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia los lleva a permanecer más de 30 años en la actividad museal, y los lleva a recrear un conocimiento, a superarse, y eso influye mucho la capacitación para poder estar adelante, para poder entender lo que Aimé decía, que era la necesidad de modernizarnos, de ver los museos desde una óptica contemporánea, desde una nueva visualidad vista a través de una gráfica diferente de la gráfica del color. En los 80 los museos prácticamente eran en blanco y negro. Así es. Ahora es un museo en color, es un museo que si no tenemos tecnología para que sea un museo absolutamente tecnológico, por lo menos lo podemos hacer interactivo desde juegos y de cosas tradicionales que sí se pueden lograr. Y lograr más que nada que el museo sea
participativo, que provoque la necesidad de que la gente participe en él y de que sea inclusivo, de que no haya ningún sector de la población que se sienta limitado porque no pueda acceder al museo porque tiene barreras arquitectónicas o porque no se explica la exposición en sistema braille para que los ciegos lo puedan entender o porque no haya lenguajes de señas, visitas guiadas en lenguajes de señas para que todas esas personas que tienen problemas con la audición puedan disfrutarlo. Y esa es una preocupación constante que estamos teniendo y vamos a lograrla. Yo creo que ese tiempo dedicado, ¿no?, a esta gestión, pues permite efectivamente tener esa visión de cómo exponer hoy el patrimonio en valor. Yo preguntaba, ¿cuánto tiempo ha dedicado usted de su vida a esta 26 labor? años. 26 años. Me gradué de microbiología y entré en la parte de la ciencia en la cultura con todo el biodeterioro de las obras de arte y la conservación de las piezas en los museos. ¿Y por ahí siguió? Y por ahí sí. Sí, seguí, es lo que he hecho. Ya después te metes de a lleno en la cultura porque te va atrapando toda la historia, te atrapa el guión museológico porque empiezas a conocer, cada guión museológico lleva un estudio, unas investigaciones, porque en los museos solamente, no es solo exponer, se investiga la colección, se investiga cada pieza, se trabaja en función de la conservación, que también lleva una parte científica, una parte de nuevos métodos y nuevos saberes en la conservación de estas. Y entonces es realmente un mundo muy apasionante que es en constante superación, en constante capacitación, tanto de los veladores en los museos, que son tan importantes para la conservación, porque el velador es la persona que está directamente ahí cuando llega un visitante, cuando ve que el visitante quizás pueda afectar la pieza porque se acerque mucho, porque sin querer la pueda. Muchas veces un diseñador te pone una pieza en un lugar, sin embargo está contra el diseño del público cuando va y esa pieza pueda sufrir algún daño. Así. Y entonces todo el mundo en el museo tiene una importancia vital. Así. Y todo el mundo se involucra en la conservación, en la investigación, porque quizás llega alguien y él te dice, ay, ese es mi abuelo en la foto y o se me parece a tal cosa que no se sabía, y a partir de ahí se va incluso aumentando la colección, investigando la colección. Todos en el museo se atrapan con este tema. Lo viví sobre todo en la comunidad, como dicen ustedes, allí en Jibara, por ejemplo, donde una veladora de sala sabe más incluso que el guía que está llegando. Es decir, ese amor y la defensa de ese museo. Yo quiero, a propósito, ya que estamos hablando de eso referente a hablar del Museo de Bellas Artes, hablar de la investigación en Bellas Artes y hablar de este centenario que un día como hoy es más válido que nunca, ¿no?, del maestro Servando Cabrera Moreno. Y hemos traído por eso también a una persona que representa al Museo Nacional de Bellas Artes en esa gestión, pero también en la investigación por poner en valor, por defender ese patrimonio. Así que bienvenida, ya has oído nuestros temas. Bueno, muchas gracias. Yo he dedicado 35 años al patrimonio también, desde igual que Pepe y Aimé. Lo mejor de nuestras vidas se lo dedicamos a la defensa del patrimonio y al trabajo de los museos. Es una pasión que cuando comienza es como todo trabajo creador, todo lo que se crea, todo lo que se forma, con el esfuerzo y con la voluntad y la pasión. ¿A usted la tiene haciendo el doctorado? Sí, como que no, seguramente. Y Antonia Iris, precisamente. Entonces, pues, nosotros nos vamos a referir hoy al caso específico de Servando Cabrera Moreno. Y vamos a tocar 3 instituciones. Pues felizmente 2 estatales y una privada. La primera es el Museo Nacional de Bellas Artes. Efectivamente, estamos conmemorando el centenario de Servando Cabrera Moreno. Ya de paso anoto que junto con el de Marta Arjona, un paradigma, el arquetipo de la defensa del patrimonio nacional, o uno de los arquetipos, porque la defensa del patrimonio nacional cubano ha tenido muchos grandes nombres, y de Antonio Núñez Jiménez. De modo que estamos en esos 3 centenarios. Y bueno, en el caso de Servando, pues inauguramos el día 8 de junio la exposición precisamente que se presenta con este catálogo, Servando Cabrera Moreno, La memoria de los borrados. Sí, levántalo un poquito, por favor. Claro, sí, cómo no, claro, cómo no. Creo que me parece importante que lo vean. Sí. Tenemos un material visual también para acompañar. Cómo no, cómo que no. Hay bastante información visual para acompañar la entrevista. Y bueno, felizmente el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana colecta, preserva, cuida
e investiga la colección más importante de Servando Cabrera Moreno en el mundo. Pero también fruto del trabajo de la revolución, del interés del país por la cultura y por la obra del artista, pues se creó también el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno, que como suelo decir es como el instituto que se dedica al estudio, a la conservación, a la preservación de la obra de Servando Cabrera Moreno. Y felizmente también nosotros hemos entrado en el trabajo de preparación y de celebración del centenario, que ya lleva 4 años. Es decir, nosotros no hemos improvisado la celebración del centenario de Servando Cabrera Moreno, sino que hace más o menos un poco más de 4 años iniciamos la concepción de cómo iba a ser el centenario de Servando en Cuba. Y lo hemos hecho con la unidad de 3 colecciones, la del Museo Nacional de Bellas Artes, la del Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno, y hemos invitado a la colección Los Carbonell, que es la colección privada más importante del mundo sobre Servando Cabrera Moreno y que dirige el doctor Nivaldo Carbonell. Y fruto de estos esfuerzos mancomunados entre institución estatal, institución privada, pues han nacido estos libros que ustedes están viendo aquí. Yo invito a los televidentes, exactamente, un libro bellísimo, ¿no? Hay que decirlo así. Este es el catálogo de la exposición que se va a inaugurar el 8 de junio, como ya dije, La Memoria de los Borrados. Esto es la catalogación de la obra de Servando en el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno, se llama El Abrazo de los Sentidos, y es autoría de una investigadora muy acuciosa, de la colega que tengo el privilegio de compartir la curaduría de la exposición, de Rosemary, y hay diferentes tipos, clasificaciones del estudio de la obra de Servando que se ha llevado a publicación. La Epifanía del Cuerpo es la relatoría, es el resumen también de un evento científico que se hizo sobre la obra erótica de Servando Cabrera Moreno, y bueno, se pudo conseguir esta publicación, que es todo un texto de obligada referencia para el que estudie y para el que se acerque a la obra de Servando Cabrera Moreno. Por tanto, yo creo que a la luz de las actividades del centenario de Servando y de estos libros incluso, que pueden ser el hilo conductor, y de las instituciones a las que nos estamos refiriendo, pues se traduce el trabajo que se hace desde la museología y desde el trabajo con una colección. Es decir, primero que todo hay que colectar. Hay que ver qué importancia, qué valor tiene el artista y qué valor tiene su obra, y colectar. Posteriormente hay que organizar esa colección. ¿Ya? Hay que saber conservarla, hay que saber organizarla, forma parte del trabajo científico, y posteriormente investigarla, estudiarla, escribir sobre eso, sobre lo que se ha investigado, ubicar al artista en el lugar que le corresponde. Y nosotros precisamente gracias a ese estudio, gracias a ese trabajo interactivo, transversal, ¿ya?, que le corresponde a todo un equipo multidisciplinario, que no es una sola persona. Ahí intervienen los directivos, como usted decía, ahí intervienen curadores, museólogos, restauradores, especialistas en relaciones públicas. Es decir, son muchos los factores que intervienen, pues de ese resultado nacen obras como estas, libros como estos, que un poco que drenan el resultado de exposiciones, de proyectos curatoriales, de investigaciones, de tesis doctorales o de tesis de cualquier tipo, porque el vínculo del museo con la actividad académica es fundamental. Entonces nosotros quisiéramos, aprovechando el poco tiempo que tenemos, pues invitarlo a el día 8 de junio, a las 3 de la tarde comienza la jornada de inauguración de la exposición Servando Cabrera Moreno, La Memoria de los Borrados. Empezamos con la apertura de la sala de prensa a las 3 de la tarde, a las 4 la inauguración oficial de la exposición con el doctor Rafael Acosta de Arriba. Después haremos toda una jornada. Toda una jornada. Después vamos a presentar este bello catálogo, como usted decía, y al día siguiente pues se va a presentar La Hora Azul, tanto en una versión que es un documental
ya auspiciado y organizado por la Fundación Los Carbonell en coordinación con el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno y con el Museo Nacional de Bellas Artes, y después se va a hacer la presentación de este hermosísimo catálogo, que es la catalogación de las 130 obras que tiene precisamente la Fundación Los Carbonell. Entonces, este es un ejemplo de cómo se trabaja con un concepto científico, una colección que proviene precisamente de la actividad museal. Y bueno, lo estamos diciendo hoy aquí en el Día Internacional de los Museos, porque justo es eso lo que pretendemos, ¿no? Este es un caso especializado en Bellas Artes, pero tenemos muchos otros ejemplos a lo largo y ancho del país de esa puesta en valor del patrimonio. Sí, por supuesto, porque como ya te había comentado, hay 340 museos, pero tenemos 9 tipologías diferentes de museos. Hay museos de arte, museos de arqueología, museos generales, museos de etnografía y de antropología, entre otros, ¿no? Museos especializados en personalidades, como el Museo Hemingway, un museo muy importante para nuestro Sistema Nacional de Museos. Están los museos de casas natales dedicadas a la casa natal de Antonio Maceo, la de Calixto García, la de Vicente García, la de Ignacio Agramonte. Es importante la variedad que tiene nuestro Sistema Nacional de Museos y de las posibilidades que oferta. Quisiera referirme a algo que es importante, y es que cada año este Día Internacional de los Museos, que se celebra desde 1977, se le dedica un lema, es decir, el Consejo Internacional de Museos le pone un lema a las jornadas de celebración para este día. Y este año es significativo porque se llama el Museo Sostenibilidad y Bienestar. Y es llamativo porque un poco responde a esas primeras preguntas que nos hiciste. Cómo el museo tiene que ser un ente sostenible, es decir, es un ente que tiene que luchar, no sostenible solo como institución, como cuerpo o aparato legal o legislativo también, tiene que ser sostenible para que la comunidad sienta un bienestar, es decir, ese bienestar en el entramado social que significan los museos. El museo ayuda a programas importantes que tiene el país de la salud, aportando conferencias, aportando exposiciones. El museo ayuda a la situación que tenemos con el cambio climático, sobre todo cuando se refiere hace influencia o determina acciones importantes sobre el patrimonio natural. El museo ayuda a estos planes que tenemos con respecto a luchar contra la discriminación racial, para empoderar a las mujeres. Es decir, es el lugar ideal donde buscamos la tradición, donde contamos y apoyamos la historia y de todos esos elementos importantes, precisamente con la historia, con los elementos, con base, con documentos, con objetos que ayuden a hacernos ver y a visualizar esas problemáticas. Por lo tanto, este año, sobre todo, ese bienestar se encamina a tratar de cumplir con los objetivos para el desarrollo sostenible trazados por las Naciones Unidas hasta el 2030. Y es importante ver cómo no dejaron fuera el accionar de los museos en ese tan importante necesidad de proteger el planeta a través del bienestar, para provocar el bienestar. De todas maneras, a mí me llama la atención, yo se lo dije al principio del programa y lo quiero reiterar, cómo depende siempre en cada territorio del nivel de conciencia, ¿no? Del nivel de compromiso de la gestión gubernamental. Llama mucho la atención, digo, cuando uno va a un museo como el Deseo de Ávila, que siempre ha sido, ¿no?, esa joya de la corona en el cuidado del patrimonio o del local, ¿no?, y encuentra otro donde uno no ve el mismo interés del territorio en cuidarlo y defenderlo, porque hay lugares donde la gente está como un pichón esperando que le llegue un recurso a La Habana que claramente no le va a llegar si ellos no son también capaces de gestionarlo, de buscar proyectos de colaboración. Es decir, ese debate es un debate muy interesante. O sea, existe hoy desde el Consejo Nacional de Patrimonio la manera de hacer llegar los recursos que se necesitan para la museología de esos 280 museos que están abiertos. Bueno, el Consejo de Patrimonio hace una ayuda metodológica, rectorea metodológicamente toda la actividad de los museos a nivel nacional. Y son los municipios y el gobierno los que gestionan los recursos para el trabajo. Principalmente los recursos que más se afectan son los recursos que intervienen en la conservación,
porque a veces no cuentan ni con las escobas, los trapos, lo que necesitan, alcohol, un paño, para poder dar conservación. Y muchas veces son los propios trabajadores los que llevan esos recursos al museo. No Lo vi en Trinidad, un ejemplo concreto, es decir, donde efectivamente el amor siempre puede más. Y esa diversidad que usted decía, el Museo de Arquitectura por una parte, el Museo de Antropología por otra, prácticamente el Museo Romántico. Ajá, sí, Trinidad siempre se ha caracterizado por tener unos museos que son como una tacita de oro, que usted puede llegar ahí. Yo recuerdo las primeras veces que los visité, uno llegaba y podía ver, los almacenes eran como almacenes abiertos donde tú podías pasar el dedo y no te encontrabas una gotica de polvo, porque el quehacer de ellos, ahí es lo como se identifican, la cantidad de años que llevan, no lo que decía Pepe, que el trabajador de allí lleva muchos años, tiene una gran identidad por su museo, entonces le cuesta poder salir de ahí. Y con recursos propios es que van manteniendo todo el trabajo muchas veces porque no cuentan con los medios para poder hacerlo. Y cuando yo hablo de Trinidad puedo estar hablando de Cayomambí, en Franpaís, o puedo estar diciendo lo que vi de mis compañeros en el Museo de Moa. Es decir, Pepe, estamos en el minuto final. Yo creo que más que nunca es bueno hacer este llamado, quien quiera que nos vea, ¿no?, de cuán importante es el museo como lugar de preservación de la historia de una nación y de una comunidad. Sí, yo pienso eso. Yo pienso la ley nueva que se aprobó, que pronto entrará en vigor, hace énfasis en la responsabilidad que tienen los gobiernos locales para mantener esta actividad museal y el cuidado y protección del patrimonio. Pienso que sí, que puede contar el país, puede contar con la voluntad que tienen los trabajadores de los museos por echar todo lo que tengan que echar para que ese patrimonio se preserve. Pero quisiéramos aprovechar esta oportunidad también para alertar a todos esos gobiernos que han sido morosos en entender la necesidad que la cultura también es silenciosa y que de lo silencioso se puede sacar algo más importante que a veces hacemos con un tambor o una buena música, que también son importantes. El libro, la literatura, el patrimonio inmaterial, la actividad que se hace en los museos, conservan la historia, y el país que pierda su historia lo pierde todo. Y hay que tener en cuenta que nuestra historia está formada precisamente por la valentía en el reconocimiento de una identidad que nos unió como nación. Y en el museo está precisamente el germen de esas identidades, de ese cuidado, de esa memoria. Y si no la cuidamos, un día se puede perder. Es decir, es una cadena que hay que alimentar cada día con responsabilidad. Bueno, usted lo oyó aquí, A la Hora de Lola. Muchas gracias a los tres, ¿no?, por estas disertaciones, por eso son expertos en su trabajo y por eso este Día Internacional de los Museos. Los felicito a ustedes y a todos los que nos estén viendo, a todos los compañeros que de manera sacrificada, a veces sin estar respaldados por un crecimiento salarial, aman su trabajo, lo defienden y cuidan para las nuevas generaciones ese patrimonio.